Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la línea de capacitaciones que hemos venido presentando, en esta ocasión nos acompañan eh, la empresa K-Business, que va a estar apoyándonos en el tema de suministro en la zona costa, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con la presentación. Me confirman si ya ven la pantalla mía, si ven la presentación en pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Sí, se ve. Listo. Entonces, bueno, el tema de hoy es la calidad de la potencia. Vamos a hablar un poquito de qué es la calidad de la potencia, cuáles son los elementos que la componen, algo de diagnóstico y vamos a hacer al finalizar el taller, al finalizar la exposición, un taller. Bueno, entonces, como tema importante, la calidad de la energía eléctrica se divide en dos componentes. Uno que es la calidad de la potencia como tal, que está enfocado en todo el tema de los elementos lo que ocurre en la red, como el factor de potencia, las perturbaciones, el porcentaje de distorsión armónica, los desbalances. Y el otro punto con el que se mide también la calidad de la energía eléctrica es la calidad del servicio, que son los indicadores DES, FES, SAIDI, SARFI, que son indicadores que le muestran de pronto a la compañía eléctrica cómo han brindado el servicio a su público. Entonces, esos dos elementos son los que se manejan para la calidad de la energía eléctrica. ¿Qué particularidades tiene? Pues que al final toda la calidad depende de una mezcla de todo lo que ocurre dentro de la red, desde que se genera, por toda la parte de transporte, por la distribución. Y que digamos, estos elementos tienen unos recorridos bastante largos desde el punto donde se genera hasta cuando llega el cliente. Otro también es el hecho de que pues sería muy complejo poder quitar la totalidad de las perturbaciones. Entonces al final lo que vamos a tratar es que los sistemas tengan pues que estén dentro de los rangos permitidos para poder, digamos, trabajar. Casi que al final lo que hablan es que sería muy difícil poder eh, quitar la totalidad de las perturbaciones que ocurren sobre la red. ¿Cuál sería la calidad perfecta? Pues que aquella que esté siempre disponible, con las variaciones de tensión y frecuencia dentro de las tolerancias admisibles, y que la forma de onda sinusoidal pues esté libre de perturbaciones o de la mayoría de perturbaciones que ocurran. Los problemas de calidad de potencia se manifiestan básicamente en las desviaciones de lo que es del voltaje, la corriente y la frecuencia. Estas tres variables son los elementos en los cuales se mide este tipo de perturbaciones y que van a afectar a los elementos que están alimentados o se están dentro de la red eléctrica. Entonces tenemos lo que es la tensión y la corriente y la frecuencia, que para nosotros, para nuestro caso, en América Latina, estaríamos hablando de 60 Hz. Si vemos aquí en la gráfica, pongo aquí en la gráfica, un ciclo de lo que sería una gráfica de tensión se demora aproximadamente 16.7 milisegundos de aquí hasta acá. ¿Ya? Para otros, para Europa sería 50 Hz, que sería 20 milisegundos. Entonces, las perturbaciones en lo que es la tensión, la corriente o la frecuencia son las que van a causar los problemas y ahí es donde vamos a identificar. Estos problemas se generan básicamente por las cargas lineales, que serían lo que pues, conocemos habitualmente como cargas resistivas, cargas inductivas, cargas capacitivas o la combinación de estas. Y ahora, con la entrada de toda la energía, la electrónica de potencia, ha entrado ya lo que son las cargas no lineales, que lo producen, por ejemplo, variadores de energía, variadores de velocidad, todo el tema de transformadores de, por ejemplo, la iluminación. Entonces, estos elementos están incluyendo dentro de la red otro tipo de perturbaciones que se llaman cargas no lineales. Digamos que la presentación está muy enfocada a que podamos entender esto como un producto en donde podamos comentarle al cliente, identificar problemas del cliente y verlo como un producto ya para ofertar. Por ejemplo, hacer estudios de energía,
ofertarle productos para la corrección de este tipo de problemas. Ahora veremos qué tipos de perturbaciones se enmarcan dentro de la norma. La norma IEEE 1159 define estos 7 puntos básicos de lo que serían las perturbaciones: transitorios electromagnéticos, variaciones de corta duración, variaciones de larga duración, los desbalances, las distorsiones de forma de onda, fluctuaciones y variaciones de la frecuencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un transitorio tipo pulso, que básicamente lo que está haciendo es deformar la onda. Esto, digamos, puede generarse por entrada de equipos al sistema. Entonces estas deformaciones empiezan ya a categorizarse como un tipo de perturbación como transitorio. También hay los transitorios tipo oscilación, que no solamente se presenta un solo pico, sino que son diferentes elementos sobre el mismo ciclo de funcionamiento. También caídas de tensión, que básicamente son la disminución de la tensión, que se llama SAC. Pues digamos que el SAC está más identificado para temas de eventos que ocurren en muy corto tiempo. El tema de interrupción, que básicamente sería la ausencia de la tensión en ese momento. Ahora veremos cómo sería, cuáles serían los tiempos que se manejan. La sobretensión, que son los SUEL, estarían muy dirigidos a lo que son a que la tensión aumenta en unos cortos periodos de tiempo. Los armónicos, que de pronto es uno de los que más hemos hablado como elementos que dañan la calidad de la energía, que es una deformación de la onda de una manera secuencial o digamos periódica. Y la parte de flickers, que podría presentarse casi que con los elementos que están ocurriendo nombrados anteriormente, y básicamente un flicker sería el parpadeo de elementos sobre la red. Bueno, entonces miremos un poquito más a detalle cómo serían los elementos o las perturbaciones que ocurren. Tenemos lo que es el ruido eléctrico. Ruido eléctrico, pues básicamente se estaría presentando por el ingreso de señales indeseables, como señales tipo RF sobre la red eléctrica. Esto empieza a causar, como decir, esta gráfica que se está generando aquí, afecta la tensión, y entonces esto empieza a generar un elemento, una perturbación de ruido. Estos elementos pues básicamente se están generando por lo que son ondas electromagnéticas, interferencias de radiofrecuencia, y la idea es poderlo eliminar a través de filtros. Pues digamos que ahorita vamos a ver una tabla de selección de lo que nos pudiera ayudar para solucionar este tipo de perturbación. Otros serían los SAC, como les contaba. Básicamente es una reducción de la tensión. Estamos hablando de que estaría por debajo de un 80% de la tensión eficaz del sistema, y ocurre en un corto periodo de tiempo, aproximadamente entre medio ciclo y hasta 360 ciclos, que es aproximadamente un segundo. Eso se podría considerar un SAC, que haya una disminución de la tensión en un corto periodo de tiempo. Porque también va a existir la perturbación de bajo voltaje, pero que se mantiene por encima del minuto. Entonces se vuelve un elemento ya más duradero. El tema de Swells, que sería ya la subida de tensión, y también está contemplada durante el mismo periodo, desde medio ciclo hasta 600 ciclos, que sería aproximadamente 10 segundos. Entonces, sobre este periodo de tiempo lo podemos considerar como un swell. Las oscilaciones, como les comentaba ahorita, son producidos, por ejemplo, por entradas de equipos muy fuertes, y lo que hace es estirar la curva o la onda que está allí, alcanzando picos hasta de 1000 voltios, se pueden presentar en eso, digamos en menos de lo que ocurre un ciclo, y en estos casos, pues básicamente empieza a deteriorar equipos que hay sobre la red. Otro de los, digamos, eventos de calidad que ocurre también son los notches o muescas, que le dicen. Básicamente, si vemos la gráfica, se está presentando como un hundimiento sobre la curva,
Y este hundimiento también es como una ausencia de tensión que afectaría bastante los equipos que están conectados. Entonces, por ejemplo, cuando hay sistemas de almacenamiento de información, esto puede ser muy crítico porque pues, se pierde esa información, daña tarjetas impresas, los componentes pues, pueden sufrir daños por ese tipo de elementos, de ausencias o de amplificaciones de la tensión. Y, por ejemplo, apagado de equipos o bloqueo. Por ejemplo, en procesos industriales, digamos que el equipo ni siquiera, o sea, se reinicia y no vuelve a arrancar como debería, sino que se queda bloqueado. Por lo general, es en estos dos elementos que lo hacen que ocurra eso. Las interrupciones, como les comentaba, la interrupción ya se considera por encima de los, del minuto, de los 10 segundos, digo, perdón, de los 10 segundos en los cuales ya no hay una tensión durante digamos, la alimentación. Los armónicos, que digamos que eso de pronto es de lo que más hemos, digamos, oído hablar sobre las perturbaciones, es una deformación de la onda y ocurre por cargas no lineales, por lo general. Todo lo que son variadores de velocidad, UPS, transformadores de electrónica, empiezan a generar estas variaciones y como la carga se mantiene en un funcionamiento continuo, entonces altera la onda de manera continua también. Entonces veremos una onda deformada de este tipo. Las oscilaciones, pues ya sería la suma de lo que son las muescas y, y estos impulsos que se están ocurriendo sobre la red. Entonces aquí vamos a identificar cada una. Otro de los puntos sería también la parte de variación de frecuencia, que sería la alteración de la forma de onda, como les comentaba antes, de aquí es un ciclo, de aquí a acá hay un ciclo, y con la variación de frecuencia, pues empieza esta señal a ampliarse o a disminuirse, dependiendo pues la alteración que ocurra, y esto tiene un punto digamos, importante a identificar, ya que, digamos, la variación de la frecuencia puede ser de los elementos más críticos a tener en cuenta cuando se hacen estudios de energía. Una de las cosas importantes es que la frecuencia, pues por ser un elemento que está controlado a nivel nacional, no va a tener tanta variación. Aquí, por ejemplo, les muestro un informe de XM en el cual ellos hacen un reporte de los eventos que han sucedido durante, digamos, el año. Eso lo pueden ver en la página de ellos, en donde se están monitoreando todas las plantas eléctricas o las generadoras y cuando encuentran o se ve que hay una variación de la frecuencia, esa planta o esa generación se saca de funcionamiento. Pues eso afecta también todo lo que es el tema de la entrega de energía, pero lo que garantizan es que la frecuencia no vaya a variar en todo el sistema eléctrico nacional. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, por lo que haya ocurrido aquí, pues colocan que la causa fue la entrada de una bomba de agua de circulación en donde la frecuencia alcanzó este valor y por eso la sacan. Entonces, esto pues nos da la tranquilidad de que la frecuencia por lo general no va a variar mucho. Y lo vemos muy claro para el tema de lo que sería la administración de la energía en sistemas que teníamos antes de medición, que lo manejábamos con doble frecuencia, doble tarifa, pues, seleccionado por frecuencia. Entonces la frecuencia se va a mantener estable hasta pues, que la planta pueda entrar con otra frecuencia, pero para el sistema, digamos, del edificio o los usuarios que están allí. Entonces, por eso nos da la tranquilidad de poder utilizar un sistema de selección del perfil por frecuencia, ya que el sistema nacional pues garantiza que siempre va a estar dentro de los rangos. Otros eventos de calidad que ocurren es la parte del desbalance en tensión, básicamente cuando hay un sistema trifásico, las tensiones, que son básicamente, pues se denominan RST, deberían tener la misma magnitud y un desplazamiento entre ellos de 120 grados, como lo muestra la primera gráfica, de esta manera. Esta sería, digamos, la manera óptima
como debería funcionar, que sería un sistema trifásico equilibrado. Cuando ya encuentra o ya hay unos eventos en los cuales la tensión empieza a tener diferente magnitud para cada una de las fases, se empieza a generar una gráfica de este tipo y se considera que ya hay un desbalance en tensión cuando supera el 3% de esta variación. Digamos que lo más complejo de este tipo o empieza a ocurrir cuando en sistemas trifásicos empiezan a sumarse cargas más en una fase que en otra, y pues al final empieza a generar también este tipo de pérdidas eléctricas sobre los conductos y limitarían todo el tema de capacidad de transmisión de la potencia. Entonces, este es uno de los elementos que también se mide en un estudio de calidad. Otro sería el desbalance en corriente, que básicamente la idea del sistema es que pueda funcionar equilibrado, o sea, que todas las fases tuvieran el mismo consumo de corriente o muy cercano. Aquí se habla de que el desbalance debería estar por debajo del 10%. Cuando ya ocurre un desbalance, empezaríamos a mirar digamos, una gráfica así como se pinta aquí en rojo, en donde, digamos, en la fase R es menor que la fase T, y aquí entonces esto también presenta pérdidas y deficiencias en la instalación. Entonces se busca de que los sistemas estén balanceados, tanto en tensión como en corriente, y ahí estarían los porcentajes máximos en los cuales pues la instalación debería trabajar. Otro evento son las fugas a tierra. De pronto este es uno de los puntos en los cuales no se maneja mucho a nivel país, debido a que pues las instalaciones nuestras de pronto no entregan como tanta seguridad en la parte de protección a equipos ni a personal, entonces no la consideran. Entonces, pero es un tema muy importante que se debería ya estar incluyendo. Es igual, hay una normativa que hace que, digamos, los tableros y todas las instalaciones deberían contar con una protección con fugas a tierra. Y este evento ocurre básicamente cuando, digamos, cuando se alimenta una carga o un equipo y la corriente que va por la fase alimenta ese equipo, es la misma corriente que debería estar devolviéndose por el neutro. No debería haber y la diferencia entre estos dos elementos debería ser cero. Entonces, la corriente que va hacia acá y la corriente que va acá nos debería dar cero. Cuando ocurre el evento, es básicamente que la corriente que ingresó al equipo tiene alguna fuga y se va al chasis del equipo o a tierra como tal. Entonces, aquí se va a presentar una diferencia y se puede calcular a través de equipos como protección diferencial. Estos equipos básicamente miden corrientes muy pequeñas, pues básicamente es alrededor de 30 a 300 miliamperes que debería estar trabajando una instalación. Y digamos que esto es importante que se instalara o que se manejara por el hecho de que puede proteger vidas y también los equipos. Debido a que, por ejemplo, si yo tengo aquí un motor y ese motor tiene en algún momento una pérdida o una fuga de la corriente hacia tierra, está energizando el chasis, ahí hay un gasto de energía y tal vez una persona puede tocar ese motor y presentar digamos, una descarga eléctrica. También, si yo detectara este tipo de falla, pudiera garantizar de que ese equipo va a fallar en algún momento, porque el motor, de alguna manera, empieza a dar unos indicios de que está presentando una pérdida del aislamiento, y si yo pudiera detectar esa pérdida, ya pudiera programar mantenimiento o de alguna manera prepararme para un cambio de ese equipo. Otro de los elementos de calidad sería la potencia reactiva, que es lo que, digamos, ahorita ha entrado con mucho auge con la entrada de la CREC 015 del 2018 y su actualización de la 199 del 2019, en donde empiezan a penalizar la energía reactiva, inductiva y capacitiva en los usuarios.
Esta potencia básicamente se produce con cuando hay un desfase entre lo que es un ángulo entre la potencia aparente, que es la totalidad del sistema, y la potencia activa, generándome a mí un vector que va a ser la potencia reactiva. Esta potencia básicamente lo que nos está causando sobre las instalaciones son pérdidas, ya que estamos transportando una energía que no está prestando ningún servicio. Y esta energía la generan equipos como motores o todo lo que sean embobinados. Entonces, esta energía se debe controlar a través de unos capacitores y por la entrada de la CREC 199, bueno, y la CREC 015 del 2018, la idea sería la compensación con equipos muy finos para que puedan ir escalando digamos, hasta llegar a compensar la energía total. No haciendo de pronto la práctica que se venía haciendo, que era instalar condensadores de manera fija y que sobrepasaban la energía reactiva inductiva. Entonces, esto también pues generaba un problema que es una sobrecompensación. Entonces, por eso la idea de la recomendación son equipos que puedan trabajar de manera dinámica y de manera muy fina para que puedan compensar poco a poco lo que vaya generando la instalación y no sobrepasarse. Los armónicos, que son cargas no lineales, empiezan a afectar todo lo que es la onda de tensión o de corriente, dependiendo de lo que se esté revisando. Entonces tenemos que la fundamental, o como debería ser la onda, es esta. Y empieza a aparecer una onda o algún equipo está generando un ruido que básicamente lo hace también de manera periódica o tiene una forma de onda. Y por ejemplo, aquí ya se empiezan a categorizar por números. Entonces yo ya hablo del quinto armónico, que básicamente sería 5 veces la frecuencia fundamental. Entonces, ya aquí yo empiezo a hacer digamos, una suma de lo que está pasando con esto, y al final, pues aquí aparece el quinto armónico, el sexto armónico con la fundamental, y me va a aparecer una curva de este tipo. Esto es muy malo para otros equipos. Cuando reciben ese tipo de onda, pues al final lo que van a sufrir es reinicios o deterioro sobre los equipos que se estén conectando a esa red. Entonces, para esto ya emplearemos unos filtros de rechazo o unos filtros aisladores que separarían la carga para que no entregue esta energía. Con la entrada de toda la electrónica de potencia, pues hemos visto de que ya se empiezan a manejar niveles bastante altos de armónicos, y pues digamos que dentro de la instalación casi que no se alcanzan a notar mucho, pero como esos armónicos empiezan a circular por todas las redes y empiezan a salirse al sistema, esos armónicos empiezan a sumarse con otros que estén por allí, entonces ahí empiezan a generar problemas muy graves. Entonces la idea sería también empezar a revisar cómo se corrigen este tipo de eventos. La parte de armónicos se suma por ejemplo, eventos de lo que son la reactiva. Entonces empiezan digamos, a tener más elementos que empiezan a causar, digamos, más deterioro sobre la red, pérdidas en las instalaciones, debido a que como son componentes que empiezan a amplificarse, a dejar, digamos, a hacer más daño. Entonces vamos a ver que también generan un consumo sobre lo que es la misma red. Entonces aquí, por ejemplo, para calcular la potencia total de un sistema, que sería la potencia aparente, esta flechita aquí punteada, al final estaría yo necesitando la energía activa, que sería la que va a producir un trabajo útil, más la energía reactiva, más la energía de distorsión que podría estar presentada por los armónicos. Entonces, al final, este vector se vuelve mucho más grande. Entonces, voy a necesitar instalaciones más grandes para poder alimentar sistemas que tengan más problemas. Y pues, tratando de evitar eso, pues, tocaría que implementar sistemas o equipos que corrijan ese tipo de fallas. Bueno, de pronto
¿Cómo se detectan estos problemas? Básicamente serán con estudios de calidad de energía, en donde, por ejemplo, Impel presenta, digamos, el servicio de instalación de un equipo como el que vemos en pantalla, que es un analizador de redes, que cuenta con, digamos, los elementos para poder detectar este tipo de eventos y de una manera muy fácil, a través de unas pinzas flexibles, a través de unos caimanes que se instalan en cualquier punto de la instalación, y ese reporte de esa información se sube a una nube en la cual nosotros ya podemos hacer un estudio. Entonces, evitando, digamos, disponer de una persona que conozca muy bien la instalación, sino que puede ir un técnico, digamos, con alguna instrucción para instalar el equipo, y ya nosotros hacer los análisis de manera mucho más rápida. Este equipo tiene pues la conectividad Wi-Fi o 3G si es el caso, hay dos versiones en los cuales yo puedo mandar esa información directamente a la nube, brindándome no esperando hasta que termine, digamos, 8 días de análisis para revisar la información, sino que automáticamente puedo estar viendo esa información. También me va a permitir corregir problemas en la instalación si en algún momento el técnico instaló una pinza al revés o cruzada. Desde la plataforma yo puedo hacer ese cambio evitando el desplazamiento a sitio o perdiendo el tiempo que haya, pues mientras se corrige este problema. Entonces aquí tenemos un servicio, tenemos analizadores para hacer estos estudios y tenemos el personal capacitado para presentar los informes. En la parte ya de equipos, después de que hacemos todo un tema de validación, pues de revisión de la información que se ha grabado dentro de estos equipos, empieza ya una selección de, digamos, de equipos para solucionar el problema en el cliente. Entonces, por ejemplo, a nivel de Circutor, que es, digamos, de lo que estamos manejando, vamos a tener una gama bastante amplia de lo que son equipos para solucionar problemas que se encuentren. Por ejemplo, el tema de filtros de rechazo, pues aquí ya se hablan de las referencias en las cuales uno debería ir a seleccionar, que esto se da básicamente por la capacidad de corriente o de tensión en la cual se esté trabajando. Y entramos a mirar algunas anomalías que son las que primero ocurren. O sea, nosotros le haríamos de pronto unas preguntas al cliente, identificando qué le ocurre y hacia dónde podemos apuntar la solución. Ya de pronto después de que hagamos el estudio, tendríamos como una certeza de cuál sería la oferta que se puede hacer. Pero por ejemplo, anomalías como después de la conexión hay sobrecarga en condensadores, problemas de controles electrónicos, vibraciones en transformador. ¿Qué causas podrían ser? La resonancia de baterías de condensadores con el transformador como consecuencia de los armónicos existentes. Entonces, estos son elementos que van ocurriendo y esto es lo que se evidencia físicamente en la instalación. Por ejemplo, sobrecarga del neutro en las líneas de alumbrado, ordenadores, circulación del tercer armónico. Esto se evidencia mucho en todo el tema que es la iluminación, cuando vemos como que las luces empiezan como a parpadear, y eso empieza a dañar también la luz o la fuente de luz. Entonces, aquí ya podemos identificar claramente lo que está ocurriendo en esa instalación. Para esto, pues serían sistemas de bloqueo, como las referencias que están acá, y filtros activos. Resulta que el tema de filtros activos se vuelve un poco complejo porque los filtros activos son equipos muy, digamos, con una lógica bastante compleja. Entonces lo que hacen es identificar lo que está ocurriendo sobre la onda de tensión, y si hay algún evento, él lo que hace es entregarle una onda contraria de la misma magnitud para que cuando se sume con lo que viene de la red, vuelva y salga limpia. Entonces son equipos de mucho contenido electrónico, pero son muy costosos. Son opciones muy buenas que corrigen armónicos, corrigen reactiva, corrigen todos esos problemas que estábamos viendo acá, pero el tema va a ser el costo. Entonces la idea es que dependiendo de cómo
se haga el estudio, uno puede ofertar el filtro activo o identificar cuál es la carga que está generando el problema y atacar esa carga en especial, que puede ser mucho más pequeña. Porque otro tema es que los filtros activos se instalan en cabecera y se definen por la corriente máxima de trabajo. Entonces, si vamos a colocar un filtro activo en cabecera, pues ya nos daremos cuenta que son corrientes muy grandes y ahí, dependiendo de la corriente, también depende el costo del equipo. Por ejemplo, otro elemento podría ser los calentamientos por sobrecarga de conductores de fase, transformadores, motores. Básicamente aquí son los armónicos y aquí ya pues entrarían filtros de absorción, y lo que les comentaba, que es más fácil identificar la carga o el elemento que está generando el problema y colocar un equipo de esos que puede ser de menor tamaño que el seleccionado en cabecera, debido a que la carga en especial puede ser mucho más pequeño en corriente. Entonces aquí pues está la opción también de filtros, se llaman filtros de absorción, se instala muy cerca a la carga y él absorbe esos filtros, esos armónicos, liberando a la red de los armónicos totales. Cuando hay disparos en interruptores diferenciales, existencias de fuga de corrientes de alta frecuencia, origen de filtros EMI, la protección diferencial inmunizada y filtrado. Como vimos allá en uno de los eventos de calidad, la fuga a tierra tiene también un problema, y es el hecho de que grandes frecuencias podrían disparar este tipo de protecciones. Entonces se debería colocar un filtro para que esa alta frecuencia, que no es una fuga a tierra, sino que permite pues que de pronto la protección diferencial lo detecte y disparar el evento. Entonces se le instalan filtros para que no altere a la protección diferencial, o instalar protección diferencial inmunizada, que son los tipo B, equipos mucho más completos que no son afectados por frecuencias, por altas frecuencias. Líneas desequilibradas, más armónicos en neutro, el reparto desigual, pues esto ya es un trabajo ya de eléctrico, en el cual uno debería empezar a trabajar sobre las redes del usuario, a distribuir las cargas, pues evitando de que pues haya este desbalance tanto en tensión como en corriente. Hay, digamos, la posibilidad que también, por ejemplo, el filtro activo corrija este problema de desbalance, pero entraríamos al tema de costo. Las interferencias por equipos electrónicos, altas frecuencias conducidas, pues los filtros EMI, que básicamente lo que hacen es filtrar ese ruido o esas frecuencias tan altas que pueden existir sobre la red. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Buenas tardes, yo sí tengo una inquietud. Buenas tardes, cuéntame. Gracias. Edwin, mira, supongamos no, en una instalación en donde haya presencia de capacitiva generada por elementos propios del sistema, por ejemplo, condensadores de arranque de los motores o UPS o algún elemento de ascensores, ¿hay algún elemento que sea homólogo al condensador con el que uno pueda mitigar estos pequeños valores? ¿O definitivamente tiene que ser la instalación de un filtro? Pues mira que en el portafolio de Circutor aparece ya un equipo pues que se le redujo algo de lo que es el filtro activo. Digamos que funciona muy bien para este tipo de situaciones donde ya hay una capacitiva natural del sistema. Entonces lo que hace es compensar esa energía capacitiva pues a través de una lógica, digamos una lógica de análisis de la onda, ¿ya? Porque si no, no habría otro elemento para poder compensar. Lo único pues sería de pronto meter a la instalación un transformador o motores que puedan cruzarse con esta energía. Entonces ahí ya sería una opción, que serían los SGB, que son una opción como de un banco de condensadores sumado con un filtro activo. O sea, digamos que se contempla para poder solucionar este tipo de problemas que tú nombras.
Y una pregunta adicional con lo que me estás diciendo. Este CBG y este filtro activo viene dimensionada para la generación cuando hay presencia natural de pequeñas capacitancias. Pues, por ejemplo, el orden de los 2 kVA, 3 kVA. Realmente él viene como para 20 kVA y de ahí para allá abajo él te compensa lo que necesites. O sea, él se adapta a lo que está, pero digamos está contemplado para iniciar con 20 kVA. Y el costo de la solución. Pues mira que pues hace poquito, pues ya no sé cómo estarán los costos, porque es que el tema del dólar ha afectado un poquito el tema de precios, pero te podría decir que uno de 20 kVA podría estar alrededor de unos 30 millones de pesos. Que de pronto, pues ya con la nueva normativa, con la CREC 199, pues ya empieza a ser de pronto viable instalar este tipo de equipos, pues porque la entrada del múltiplo pues va a hacer de que la penalidad pues permita el pago de estos equipos. Gracias.